Hoy voy a hablar de un tema que para mí es muy práctico. Hay veces donde hay textos que probablemente leemos una o dos veces y sí lo podemos entender, pero va más allá de lo que se ve a primera vista. Y uno de esos textos es el Salmo que vamos a leer hoy. Y quiero empezar leyéndoles una estadística, o más que una estadística, una información que me pareció increíblemente relevante. Porque cuando yo llegué a México esta vez, el sábado aterrizamos en México y me encontré con una realidad que también está sucediendo en Estados Unidos, pero diferente. Cuando salimos del aeropuerto, lo primero que me impresionó es que ahora todos los puentes y postes y lugar donde se pueda colgar algún artefacto tiene una pancarta de un partido político, un candidato, y todo está lleno. Yo veía los puentes llenos y nada más viendo se ve la guerra entre partidos políticos porque está la pancarta y luego alguien puso una hoja en blanco o una pancarta en blanco encima de la persona y luego ponen otra. Es como una guerra que se ve ahí en tiempo real. Se hace el sándwich de el que tenía la pancarta, el que le tapó la pancarta y el otro tercero que llegó y se aprovechó y encontró ahí otro espacio y se llena, y eso parece como un colgadero de ropa ahora, los puentes peatonales y de coches. Todo donde se pueda colgar es como caos. Este hace campaña, aquel hace campaña, este ataca a este, aquel ataca al otro, y es como una guerra constante. Y eso también se ve reflejado en las mesas, en las casas, cuando se sientan a comer y surge el tema de política, o cuando se sientan a comer y hay un problema entre familias, y es que usted es esto y usted es lo otro, y yo siempre he sabido que usted es así y es acá. ¿Cómo encontramos nuestra ancla segura en un mundo caótico? Miren lo que dice, por ejemplo, una página llamada Statista, que saca constantemente reportes acerca de diferentes temas. Dice, según una compañía americana que traza los ciclos de votación y otras investigaciones de Statista, en el 2024 se celebrarán elecciones nacionales en más de 60 países de todo el mundo, y se espera que cerca de 2.000 millones de votantes acudan a las urnas este año, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial. El 2024 ha sido calificado como un año de superelecciones, o incluso como el mayor año electoral de la historia. Gracias a las elecciones que se celebrarán este año en países tan poblados como Estados Unidos, México, India e Indonesia. El año de las superelecciones. Una cuarta parte del planeta va a estar votando por quién va a dirigir políticamente a sus gobiernos, y es fácil ver las noticias. Yo el otro día estaba viendo las noticias y tuve que distraerme porque el mensaje de las noticias es uno: acá está la información y esta es la interpretación. Me dan la información por un lado y la interpretación es simple: pánico, sálvese quien pueda, corra, huya, secuestro acá, masacre allá, escóndase. Deudas internacionales y también deudas nacionales, y también 300,000 empleados han sido despedidos de X compañía pública. Caos. En cualquier parte donde uno mira, el mundo grita: sálvese quien pueda. Y eso era lo que unos consejeros le estaban diciendo al rey de Israel en un momento de crisis. Y la pregunta que hoy vamos a resolver es esta: ¿qué tipo de confianza nos mantiene cuando los fundamentos de nuestro mundo y de la sociedad en la que vivimos parecen colapsar? Ese es el tema del Salmo que vamos a leer hoy. ¿Qué hacer cuando todo está al revés? ¿Qué tipo de actitud tener? Y la confianza es la respuesta a esa pregunta. ¿Qué tipo de actitud me va a llevar a mí a vivir una vida confiada en un mundo incierto? Y la respuesta en una palabra es confianza. Y la confianza está ligado con lo que hablábamos hace 8 días, que es esperanza. La confianza se nutre de la esperanza, y la esperanza nutre la confianza. Son interdependientes.
Por eso Pablo dijo que hay 3 cosas que permanecen. Es la fe, la esperanza y el amor. Y las 3 duran para siempre, pero el amor es lo que fundamenta tanto la confianza y la esperanza. Y hoy vamos a hablar específicamente de qué tipo de confianza es la que se mantiene firme en un mundo impredecible. En un mundo, y no hablo solamente del mundo en general, a veces nuestro mundo colapsa. Y yo no sé si usted ha tenido estos momentos donde tiene tantas presiones que usted siente una opresión, valga la redundancia, que usted siente que va a explotar en cualquier momento. Y cuando alguien tiene tanto comprimido, explota, y cuando explota no es bonito. No es algo agradable para la persona o por los que están alrededor. Y es porque de pronto perdimos de vista qué tipo de confianza. Muchas veces hablamos de confiar en el Señor, pero no sabemos ni qué significa ni cómo se ve. Y acá tenemos una situación donde David o está huyendo de Absalón, su propio hijo lo traiciona. Hablemos de dramas familiares. David tuvo los dramas familiares más terribles. Una hija de él fue violada por su propio hermanastro. Y otro de los hijos mató al hermanastro que violó a la hermana, y otro de sus hijos se rebeló contra él y lo exilió básicamente de su reino. Era un drama familiar, pero la confianza de David en medio de sus dificultades y en medio de sus pecados estaba firme. La Biblia habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios, no porque David no hubiera pecado, sino porque David tenía una ambición y una meta, un objetivo en la vida. Y eso lo vemos en el Salmo 16 y en el Salmo 27. Una cosa y una sola cosa he deseado: estar yo en la casa del Señor todos los días para contemplar la belleza de su santidad. David tenía un tesoro y una obsesión, y no era el reino, era el rey que estaba por encima de él. Era Dios. Dios era la meta, el tesoro y la obsesión de David. Y nada de lo que yo le diga hoy va a tener sentido hasta que usted entienda que el amor más profundo, el amor del cual nadie lo va a separar, el único amor que dura más allá de la muerte, es el amor del Creador por aquellos que ha llamado suyos. Es el amor de Dios por aquellos que ha adoptado. Entonces quiero que me acompañen al Salmo 11 y vamos a repasar el Salmo. En los minutos que tengo, lo que quiero hacer es que estudiemos la Biblia juntos. Y veamos como un salmo que muchas veces uno lee y como que entiende pero pasa por alto, realmente tiene el poder para informarnos cómo responder en un mundo donde todo parece colapsar. Amén. En el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Entonces acabamos de leer una declaración: en el Señor está mi refugio. Y luego acabamos de leer un consejo. El consejo es: huye como el ave al monte, porque los malos están preparando el arma, ya la tienen cargada, están a punto de disparar, y si los fundamentos son destruidos, ¿qué más queda por hacer? Y la respuesta de David es certera: el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos y sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Primera realidad. O vamos a ver 3 características de una confianza verdadera. Eso es lo que vamos a hacer hoy en este salmo, porque eso es lo que el salmo nos da es esto: una declaración que es una respuesta a un consejo,
y luego la razón por la cual el salmista declaró: en el Señor está mi refugio. ¿Ok? Entonces, 3 movimientos tiene este salmo. Primero, el salmista no evade la realidad. Y la primera característica de una confianza verdadera es que la confianza verdadera no evade la realidad. Es decir, muchas veces creemos que la fe requiere que yo niegue lo que está pasando. Pero miren algo, lo primero que David hace es declarar una verdad que fundamenta su vida y luego le dice a sus consejeros: yo los escuché bien. David básicamente vio el noticiero y no simplemente negó lo que el noticiero estaba diciendo. Y yo no estoy diciendo crea todo lo que ven las noticias, ni mucho menos, pero estoy diciendo, cuando usted enfrenta una situación difícil y usted ve la situación, no simplemente diga no está pasando nada, porque nosotros somos expertos en huir y evadir la realidad de las cosas. Y uno de los ejemplos más comunes es una situación familiar. Usted sabe que la familia o está peleada, o hay un conflicto entre el matrimonio, o el hijo está, mejor dicho, acaban de pelear y es la hora de la comida. Y el ambiente está denso que se puede cortar con un cuchillo. Está denso el asunto y la conversación es: ¿me puedes pasar la sal? Sí, claro que sí. Quedó rica la comida, ¿no? Sí, quedó rica. ¿Qué tal el día de hoy? Y se acaban de agarrar. Normal, tranquilo. Y es una paz falsa. Es una paz superficial. Es la paz que busca a alguien que está condenado por el pecado que cometió y no sabe cómo esconderlo, pero busca falsa paz en esconder su condición real. Y todos nosotros hemos cometido este error. La primera vez que yo me di cuenta de mi tendencia a la falsa paz y a la hipocresía que evade la realidad de una situación para buscar un falso refugio fue aproximadamente a los 8 años de edad, cuando yo estaba en una clase de computación y me acuerdo que nos dieron una instrucción. Yo estudié computación en la época donde el computador tenía 3 pasos para aprenderse: el generador, la CPU y el monitor. En ese orden, cualquier alteración en ese orden podía detonar una bomba. Si usted prendía primero el monitor y luego el generador, reventaba todo. Yo nunca supe si eso era verdad o no, porque nunca quise intentar. Entonces yo, muy atento, prendí el generador, luego la CPU, luego el monitor, y salió un código de la pantalla estaba negra con letras blancas y yo no tenía ni idea qué estaba diciendo. Y yo dije: profesor, fulanito de tal vino a prender el computador y yo no sé qué pasó. Me dijo: sí, Salamanca, pero era su computador y si eso no se arregla, usted lo tiene que pagar. Présteme su agenda, le va a mandar una nota a sus papás. Y era el día del niño. Entonces yo dije: yo no voy a arruinar mi día del niño. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agarrar la nota y la voy a tirar lejos. Me voy a autoperdonar. Voy a agarrarla, la voy a arrancar y la voy a botar a la basura. Y tuve el mejor día de los niños del mundo. Mis papás, llegué a la casa y me dijeron: bienvenido. Y yo dije: pero mi conciencia estaba tan arruinada en ese día. Y esa fue la primera vez que yo me di cuenta que yo era un pecador que busca falsos refugios en esconder cosas con las que no quiere lidiar. Pero David no era así. David era un pecador, pero David exponía su pecado e iba al refugio que era el único lugar donde su pecado podía ser lidiado. El único. No iba a su propia, él hubiera podido justificar su pecado con Betsabé de 1001 maneras, pero en vez de hacer eso, corrió a un refugio. Entonces él aquí está hablando de su realidad. ¿Cómo me van a decir que me vaya y me esconda como un pájaro en un monte cuando yo he dicho mi refugio es el Señor? 2 cosas importantes. Primero, ¿qué es un refugio? Es un lugar seguro en un momento de crisis. Una de las palabras que uno más escucha en una persona es: yo solamente quiero que mis hijos tengan un techo sobre su cabeza. Eso es un refugio. Y lo que David está diciendo es: por encima de cualquier refugio, de cualquier monte, mi refugio, mi lugar seguro, mi lugar de protección, mi lugar donde yo puedo ir cuando las cosas están específicamente mal, es Dios. ¿Cómo me van a decir que huya? Y yo entiendo lo que está pasando. Yo sé en el versículo 2 que los impíos están tensando el arco. Básicamente la imagen era
por así decirlo, soldados rodeando una ciudad. Y cuando la Biblia habla de sitiar alguna ciudad, es un ataque tanto físico como psicológico. Es decir, David sabía que los malos estaban tensando el arco, cargando el arma, lista la flecha. La descripción es súper específica y la descripción está escrita de tal manera que la imagen que tiene el lector es: esto está sucediendo a medida que estamos hablando y la decisión tiene que ser urgente. Yo tengo que huir ya, porque ellos ya están listos y están esperando para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Es una metáfora donde David está diciendo: yo entiendo que las personas, mis enemigos, los malos, los que no creen en Dios o los que se rebelan contra el Señor, que son más poderosos, que tienen más armas, que tienen más instrumentos a su disposición, están listos para atacar en la oscuridad. Cuando se sitiaba una ciudad, por ejemplo en 2 de Reyes 18, el rey Sennacherib de Asiria sitia Jerusalén. Y ese rey era el rey más potente de todo el mundo. Había conquistado casi todo el mundo conocido. Y Jerusalén era una ciudad chiquita y era lo único que quedaba. Y la presión psicológica era: en el momento en el que haya una grieta en su pared, yo voy a entrar. Entonces sitiar la ciudad era un acto muy psicológico de decir: acá estoy esperando, tranquilo, yo no tengo afán. Sus provisiones de comida se van a acabar y cuando se acaben van a tener que salir por pan, y en el momento que salgan por pan, todo este ejército de cientos de miles de soldados va a entrar y los va a tomar. Y esa fue la vez que Ezequías se refugió en el Señor, y uno de los eventos mejor atestiguados en la historia. De hecho, la historia de Ezequías es un estándar para la academia tanto arqueológica como histórica, de cómo comprobar que un evento sucedió. Porque en el rollo del rey Sennacherib está la descripción de esa escena que leemos en 2 de Reyes 18, y él afirma: yo nunca entré a Jerusalén, los tuve como un pájaro en una jaula. Básicamente es la manera de un rey que no ganó de decir: no pude entrar. Pero la presión psicológica estaba sobre Jerusalén, y eso es lo que David estaba viviendo, una presión psicológica muy fuerte, porque los enemigos estaban riéndose para atacar en la oscuridad. Y la palabra oscuridad ocurre solo 8 veces en el Antiguo Testamento, y ocurre en el contexto de una canción, de un poema. Y el significado o la connotación de la palabra oscuridad es impredecibilidad. Es decir, cuando el enemigo ataca es impredecible, pero también cuando el enemigo ataca es engañoso. Y yo estoy seguro que usted y yo hemos vivido situaciones donde de la nada, es como que de repente, cuando menos lo esperábamos, cuando más vulnerables estábamos, viene un ataque que colapsa nuestro mundo. Porque para todo el que está en el Señor tiene que ser sagaz y entendido y saber cómo opera el enemigo. El enemigo está como un león, ¿qué? Rugiente, buscando ¿qué? Gente para devorar. Esa oscuridad es una opresión que viene sobre una vida cuando su mundo de repente colapsa a través de un dictamen médico, a través de una enfermedad que usted ni siquiera sabía hace 48 horas que tenía. Viene cuando usted de repente lo llama a su jefe a la oficina y le dice: no tienes trabajo. Viene cuando su proyecto colapsa y usted tenía todas las cartas de su vida puestas ahí. Y eso era lo que estaba viviendo David, y en su momento de debilidad él sabía que la situación era grave. Entonces la confianza verdadera no evade la realidad, pero tampoco la enfrenta con pánico. David vio la noticia, pero él tenía una mejor interpretación de lo que significaba una situación difícil. Porque el siguiente versículo dice: si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? La conclusión, antes de ir a la respuesta de David, la conclusión de los consejeros es esta: apague y vámonos, no hay nada que hacer, esto colapsó. La palabra para fundamento básicamente quiere decir: si la estabilidad moral de una sociedad colapsa, la anarquía reina y no nos queda sino una cosa que hacer: sálvese quien pueda.
Cada quien por lo suyo, busque su refugio. Y eso es lo que la sociedad nos dice: levántate por tus propias fuerzas, haz tu propio esfuerzo. Pero el salmista tenía otra perspectiva. El salmista decía: el Señor, esta es la respuesta del salmista a los consejeros. La próxima vez que su corazón, su mente o las circunstancias le prediquen caos y pánico, la respuesta no es: no oigo. No, la respuesta es: eso puede ser cierto, pero es una verdad incompleta. Y la respuesta en el versículo 4 es: el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué está diciendo acá? El mundo puede parecer en caos, pero Dios sigue estando gobernando soberanamente, ordenando los eventos de su creación de tal manera que al final de los días Él sabe lo que está logrando con lo que permite y va a juzgar las acciones de aquellos que creen que se pueden salir con la suya. En otras palabras, y para hacerlo más sencillo, Él está diciendo: Dios es poderoso y Dios es presente. Dios es soberano, pero también es cercano. ¿Y cuán necesario es predicarnos esa realidad cuando las cosas no salen a nuestra manera? ¿Cuán necesario es para la persona que está afligida entender que Dios no se avergüenza de la aflicción de aquellos que son sus hijos? ¿Cuán necesario es saber que aunque su mundo colapse, que si usted había invertido en algo y esa inversión colapsa, no le pueden quitar su tesoro y su valor, que es Cristo? Pero me angustia pensar que hay personas que profesan fe, pero su confianza no está en el Dios de la provisión, sino que está más bien en las cosas que Dios le pueda dar. Y es como una transacción. Es como las cosas no salen a mi manera, eso demuestra que yo tengo que hacer las cosas por mí mismo. Y eso no es lo que David pensaba, porque él tenía una perspectiva muy completa de lo que es la historia. ¿Hacia dónde va esto? Todos nosotros en algún punto nos vamos a tener que enfrentar a la muerte, por ejemplo. Y no nos gusta pensar en eso. Y tomamos tanta distracción como nos sea posible para nunca pensar en la realidad de que somos vulnerables. Y que somos necesitados y que somos dependientes y que nos gusta la idea de la independencia y yo no necesito a nadie, yo me hice a mí mismo, y esa idea no existe. Porque nadie de nosotros es Dios. Y si su confianza no está primero puesta en el lugar correcto, su ánimo va a desfallecer al primer viento y a la primera tormenta que venga hacia su vida. Entonces, lo primero que hablamos es: la confianza verdadera no evade la realidad. Pero lo segundo que vemos es: la confianza verdadera tiene razones profundas para confiar. Y las razones profundas para confiar es: Dios está por encima del caos que yo veo. Es decir, qué increíble tener un refugio donde yo puedo ir a alguien que no entra en pánico cuando yo estoy en pánico. Imagínese que usted orara y el Señor en el cielo estuviera: ¿qué vamos a hacer? No puede ser, perdió el trabajo. No, pero tampoco tenemos un Dios indiferente. Es lo mejor que uno puede tener. Es alguien poderoso y presente, escuchando el ruego de un corazón necesitado. Y yo no le puedo decir cuántas veces este tiempo que estuvimos en Dallas, yo he tenido que pausar lo que estaba haciendo, porque yo he visto cómo lo que tengo que hacer supera mi capacidad. Y cuando entro a mi refugio, yo me pongo de rodillas y hago una oración sencilla. Le digo: Señor, yo no puedo, pero tú sí.
Y yo voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tú me has dado en tu fuerza, en la fe que tú me sostendrás, y cualquiera que sea el resultado te pertenece a ti. Esa era mi oración constante. Cuando los planes, aun por pequeños que sean, no salen a mi manera, mi respuesta no puede ser: Dios me abandonó. Porque Él no hace eso, no es su carácter hacer eso. Dios tiene otros planes, pero Él sigue en control. Noten algo, ambas respuestas de David tenían un enfoque diferente al de los consejeros. Los consejeros se paniquearon porque todo lo que veían era: ¿qué capacidad tengo yo para responder a la crisis que estoy enfrentando? Y no estaban viendo la magnitud del Dios que tenía control sobre la crisis. ¿Dónde entonces, es mi pregunta para ustedes, está su confianza? Y usted puede venir a la iglesia y decir: mi confianza está en el Señor, y probablemente eso es verdad. Pero ¿qué tipo de confianza? Es una confianza que conoce el carácter de aquel en quien ha confiado. Es una confianza que sabe: Dios no solamente es poderoso, sino es cercano. Y no solamente es cercano, sino que el Señor prueba al justo. Y quiero que el versículo 5, creo que la versión Reina Valera tiene una mejor, retrata mejor lo que está sucediendo en el original. En el hebreo, básicamente, uno puede leerlo como lo acabé de leer: el Señor prueba al justo y al impío. Pero básicamente, creo que la Reina Valera lo hace mejor diciendo: el Señor prueba al justo, pero al impío. ¿Y quién es el impío? El que ama la violencia. Y al que ama la violencia, su alma aborrece. No solamente Dios es poderoso y es cercano, pero también tenemos que entender que Él no es indiferente. Él un día va a corregir todo lo que hoy está chueco. Y aquí es donde la confianza y la esperanza son hermanas gemelas. Son mutuamente dependientes, porque yo no puedo tener una confianza firme donde no entiendo hacia dónde está yendo mi confianza. Y va a haber un momento donde va a haber un juicio, va a haber un hasta aquí. Todo lo que vemos ahorita, ¿por qué Dios deja que todas estas cosas sucedan? Dos razones: porque las cosas que suceden en sí mismas, el Señor dejar que cada quien haga lo que bien le parece, es un juicio en sí mismo. Pero también hay misericordia. Él está dando tiempo para que aquellos que aún no lo conocen corran a Él, y aquellos que lo conocen entiendan que las pruebas no son un sinsentido. Dios no desperdicia nada. Y yo quiero preguntar: ¿qué tipo de dificultad está usted viviendo hoy para poder ayudarle a interpretar la situación de acuerdo a la palabra? ¿Cuál es la realidad bajo la que vivía el salmista? Primero, ubíquese un segundo en su dificultad o en su momento inesperado. O si usted está totalmente bien, mis respetos. Y está bien, hay momentos donde nada realmente está pasando. Y aún en esos momentos uno necesita saber dónde es que está mi confianza. Pero quiero en este punto, y solo en este punto, hablar con alguien que esté pasando por un momento donde siente que su mundo colapsó. O donde usted conoce a alguien que sabe que está viviendo un momento traumático. Si usted está en el Señor, esta es su esperanza. Dios prueba a los que son suyos. ¿Y qué significa la palabra prueba? La palabra prueba no es simplemente Dios tratando de averiguar algo acerca de mí. Cuando vemos que la palabra prueba se usa con respecto a Dios, tenemos que entenderla de la siguiente manera, y quiero que me escuche bien. La prueba y el dolor en Cristo, para los que creen en el Señor, ¿qué es? Es una circunstancia específica, difícil y dolorosa, que Dios usa para exponer motivaciones ocultas y escondidas del corazón, con un fin. Y el fin es transformar mi corazón al carácter de Cristo.
Para que yo pueda decir, yo no entiendo lo que está pasando es horrible, pero lo que está pasando no tiene la palabra final, porque yo sé qué es lo que Dios está haciendo con lo que permite. Por eso puedo cantar con el salmista: mis lágrimas están en tu redoma. Todas mis huidas, todos los momentos donde yo he sido humillado, todos los momentos donde yo he sido afligido, están escritos en tu libro. Y el cristiano vive una vida de humillación en victoria. Porque todos nosotros tenemos una tendencia caída de decir que se haga mi voluntad, pero por amor. Es como yo lo veo tanto en mi hijo. Hay tantas cosas que él hace que yo digo son autodestructivas, y le digo no, porque lo amo. Y hago lo que él no quiere porque lo amo, y lo corrijo porque lo amo, porque lo que a él le gusta lo destruye muchas veces. El otro día lo encontré abriendo un cajón y sacando un jabón y diciendo: qué rico se ve este jabón. ¿Qué pasa si yo dejo que él consuma un tarro de jabón? Se puede morir. Pero él va a pensar: mi papá es injusto. Y así es nuestra relación muchas veces con el Señor. Cuando Él permite algo en mi vida, no es porque me haya abandonado, sino porque se rehúsa a dejarme de la misma manera en la que me encontró. ¿Y cómo lo vemos en la palabra? Usted conoce el texto en Hebreos. No se cansen de la disciplina del Señor, porque al que el Señor ama, a ese disciplina. Y muchas veces no aprendemos que la bendición de Dios no significa, en Cristo, no significa que todo salga como yo quiero, sino que todo obre para mi bien, aún lo que el enemigo quiere usar para destruirme. ¿Cómo funciona eso? Hebreos 12 nos dice que cuando Dios disciplina a sus hijos es porque los ama. Y cuando yo estoy en medio de la disciplina, no es que Dios esté distante. Sí, Él lo está permitiendo, pero también tenemos un sumo sacerdote que sabe exactamente lo que es experimentar lo que estamos experimentando, porque Él fue tentado en todo. Pero no solamente ha sido tentado en todo, sino que sabe cómo ayudar. Y mi pregunta para usted hoy, y mi ruego para usted hoy, es: ¿entiende la magnitud de lo que eso significa para su cotidianidad? Significa que de pronto hoy usted vino a este lugar y se siente tan culpable que ni siquiera quiere orar, pero es precisamente a usted que el Señor está diciendo: ven, porque no hay otro refugio, porque tapar el pecado no te va a curar, te va a consumir, te va a endurecer y te va a exiliar en un mundo oscuro donde el enemigo gobierna a través de la opresión llamada culpa. Pero vengan a mí. Una de las cosas que yo he entendido acerca de la vida cristiana es que Dios se deleita en acercarse y estar presente en medio del desastre de aquellos que corren a Él. Nadie está tan presente como el Dios que se llama Dios con nosotros. Y Él murió y resucitó para enviarnos el Espíritu Santo, que no es simplemente Dios con nosotros, sino Dios en nosotros y a través de nosotros. Pero si Dios no es su tesoro, nada de lo que yo le diga a continuación tiene sentido. Por eso mi invitación hoy es: mate los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Todo lugar, persona o cosa donde yo me refugio, donde yo escondo mi vida y digo: aquí voy a estar pleno y seguro y tranquilo. Y si eso no es Dios, le aseguro que le va a fallar, porque todo lo que yo ponga en mi confianza que no es Dios es muy frágil para sostener una vida que Dios diseñó para Él. Entonces el salmista sabe no solamente que Dios está reinando, es poderoso.
No solamente sabe que Dios es presente, sino que también Dios es cercano porque Él siente visceralmente, mejor de lo que yo pueda expresar, las injusticias y los dolores de su creación. Y nadie más puede tener el poder de redimirlos, sino el Dios que lo creó. Y aquí está la cosa. La verdadera confianza conoce su destino. La verdadera confianza no niega la realidad. La verdadera confianza conoce sus fundamentos, tiene sus razones, y la verdadera confianza sabe cuál es su destino. ¿Cuál es el destino? Los versículos 6 y 7 terminan diciendo: sobre los impíos hará llover carbones encendidos. Y este es el tipo de cosas en la Biblia que no nos gusta leer, pero que están ahí y son reales. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de los que aman la violencia. ¿Quiénes son los que aman la violencia? La frase amar la violencia quiere decir deleitarme en oprimir a alguien más para sacar provecho propio. Entonces, antes de que usted lea esto y diga, pues no, yo no soy un violento, yo no he matado a nadie, piense: ¿quién de nosotros en alguna oportunidad no ha usado a alguien más para sacar provecho propio? Todos. Entonces, este salmo a mí me crea un conflicto. Y es, si sobre los impíos, y los impíos son los malos, y los malos son los que aman la violencia en este salmo, y los que aman la violencia hacen cosas como sacar provecho de alguien más para bien propio. Y si usted dice, yo nunca he hecho eso, piense un poquito más. Ahí está. Dice así: sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Hay varias veces donde la Biblia habla de la porción de la copa de alguien, y es básicamente el destino de esa persona. La copa que va a beber es juicio. ¿Por qué damos gracias por Jesús? Porque Él bebió una copa. La imagen que el salmista está pintando acá es una imagen que el lector que conoce la Biblia va a pensar: ¿dónde yo he visto azufre y fuego cayendo? Sodoma y Gomorra. Y el juicio sobre Sodoma y Gomorra se convirtió en un paradigma, en un ejemplo de lo que el juicio de Dios significa, y es destrucción definitiva. Y yo leo quiénes son los que aman la violencia y digo, ¿qué esperanza tengo yo? Y ahí es donde el sol vuelve a salir. Porque ese sí es un problema definitivo y eterno. Ahí es donde yo puedo ver a mi Salvador en el jardín del Getsemaní orando: Padre, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo, sino como tú. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sufrió nuestro oprobio. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de Él. Usted sabe que ustedes y yo, esta era la copa de nuestra herencia, el juicio. Y cuando Cristo muere en la cruz, yo sé que Él está bebiendo una copa, el azufre y el fuego consumidor. Es Cristo en una cruz, tomando nuestro castigo. No era el simple hecho del sufrimiento físico y desgarrador que sufrió, pero era el juicio de experimentar el exilio permanente que nosotros merecíamos. Él bebió la copa para que yo pudiera cantar con David esto: los rectos contemplarán su rostro. ¿Cuál es la copa que beben los que creen en Dios? Está en el Salmo 16. Dice: el Señor es la porción de mi herencia. El Señor es mi heredad.
sustentas mi suerte. Usted sabe la seguridad que tenía David en ver un batallón. Era una multitud y él no tenía el poder para pelear contra ellos. Pero él tenía el Dios que era poderoso sobre ellos y él decía, yo sé cuál es mi refugio y cuál es mi tesoro. Y mi pregunta para nosotros hoy es, venimos hoy acá en la iglesia, ¿cuál es nuestro deleite más profundo? Ahí está nuestro refugio. Y me angustia pensar que estamos tan encantados por las cosas de este mundo. Mire, yo le voy a ser bien honesto. Cuando uno ve que alguien le predica a uno, Cristo es tu tesoro, y su corazón es indiferente a esa realidad y no puede ver que Cristo no es valioso. Si hay alguien aquí que yo le predico esto y piensa, ok, esa indiferencia es un síntoma. Y el síntoma es, hay algo más que está compitiendo por mis afectos y estoy en un momento donde no quiero deshacerme de eso. Mi angustia es cuando eso le falle. Y eso no falla simplemente cuando le va mal, sino cuando le va bien. Yo este semestre tuve la oportunidad de dar un curso allá sobre una clase, era una clase específica sobre predicación. Y una de las personas que estaba ahí era un empresario y yo le pregunté, ¿qué hace usted acá? Me dijo, yo la verdad en la pandemia no puedo decir que sufrí. Yo vendí un edificio hace un tiempo, me dieron $30 millones y tengo 4 más. Yo lo veía ahí y le pregunté, bueno, ¿usted por qué está acá? Y me dijo, yo estaba en una isla, estaba en las Bahamas. Y estaba en un resort y estaba viendo cuán hermoso era todo eso. Y estaba tan triste. Yo sé que algunos escuchan esta historia y les pasa lo que me pasó a mí. Está en las Bahamas, en un resort, acaba de recibir $30 millones, ¿está triste? Yo conozco gente que lo echaron del trabajo y no tiene nada. Y no está tan triste. Y usted está en las Bahamas, me decía, usted me cae bien. Le voy a decir algo, yo no tengo ni idea. Yo me convertí en cristiano hace poquito y lo primero que hice fue, vi que acá en Dallas había un seminario, me vine al seminario porque mi vida la había desperdiciado y estaba llena de cosas. Estaba deprimido porque no tenía nada. Eso era todo. Y usted probablemente piensa, eso era mucho, pero no era nada. Su tesoro le falló cuando lo obtuvo. Mire la tragedia. Su tesoro le falló cuando lo obtuvo. Y cuando Cristo lo encontró, Él dijo, esto es lo único que es estable en medio de la inestabilidad del mundo. Y este tipo no tenía problemas de estabilidad financiera. Este señor tiene unos 60 años y ya no tiene que pensar en su cuenta bancaria por el resto de su vida y estaba absolutamente deprimido. Yo sé que a veces escuchamos esas historias, pero son trágicas. Y yo veía cuánta miseria. Él era como un niño diciéndome, enséñeme. Y yo le decía, ¿qué le puedo enseñar? Yo solo conozco lo más increíble del mundo. Donde rico, pobre, viejo, joven, niño, niña, grande, adulto, estudiado, no estudiado. ¿Usted sabe qué es lo que me asombra de este salmo y por qué se lo quise predicar? Porque este es un ejercicio en lo que la palabra es. Usted lo lee y usted puede entender el mensaje general, pero entre más usted lo escudriña, más ve que hay una profundidad que encierra toda la realidad de la historia de la humanidad, de principio a fin. Y es David, el rey de Israel, dice, hay uno más alto y él está gobernando la historia y él tiene un mensaje y una esperanza. Él está aquí, él está presente y él es tan grande que te ve aquí
hoy y te llama. Esa es mi riqueza. ¿Qué tiene usted? Yo puedo decir algo como lo que dijo Spurgeon. Spurgeon sobre este texto dice: a una persona que está en Cristo, los fundamentos espirituales jamás se le pueden caer. Los fundamentos de este mundo pueden caer. Van a haber guerras. ¿Hay guerras ahorita? Sí. ¿Van a haber crisis? ¿Se siente como que el mundo está en crisis? En mi opinión, sí. Yo veo las noticias y digo, si yo no tuviera a Cristo, ¿a dónde corro? ¿A un candidato? Necesito una roca más alta. ¿Cuál es su roca? Corra con una confianza real al Dios que es presente, cercano y poderoso. No niegue la realidad, enfréntela con la confianza que sabe en quién confió y para dónde va. Yo confié en el Dios que no falla y sé que voy a tomar de la copa de su heredad, su presencia para siempre.